quiero decir algo. Hemos estado hablando acerca de una persona que de alguna manera pasa desapercibida porque así es Dios. Dios lo ha dispuesto de esa manera, hablando del Espíritu Santo. Y antes de hablar el tema en este día, quiero dar alguna reseña un poquitito porque hay personas nuevas, hay personas que nosotros damos por sentado de que todo el mundo ha tenido la experiencia que estamos hablando. Primero que todo debemos decir que el Espíritu Santo no es algo, sino que es alguien, ¿cierto? O sea, es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. ¿Cómo funcionan? Y todo eso no me pregunte porque es un misterio, pero es algo que nosotros asumimos porque está en la Escritura y lo vemos, lo hemos visto a través de nuestra vida, la función que tiene cada parte de la Trinidad. Entonces el Espíritu Santo tiene intelecto, el Espíritu Santo tiene voluntad, el Espíritu Santo tiene emociones, porque es una persona. Amén. Así que hablando de la Trinidad es una armonía perfecta. Dios es uno. Dios es ¿cuánto? Uno. Un solo Dios. Ahí no hay discusiones ni votaciones. No. Dios armoniosamente opera, así como yo diría tu parte física, tú eres espíritu, tienes un alma, vives en un cuerpo y tú no dices el espíritu va para allá, no, el alma va para acá, no, pero yo quiero ir para acá o esta mano se manda sola, no. Tenemos cierta armonía, aunque eso está, como para discutirlo, porque a veces hacemos cosas que no queremos hacer, ¿cierto? Ok, pero en la Trinidad pues funciona así y vamos a ver una escritura que está en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. Dice así, es un versículo en este momento. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Lo leo de nuevo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Le invito a que oremos al Señor porque necesitamos que sea quien escribe la Biblia, quien la inspiró, mejor dicho, sea quien nos enseñe en este día. No sea yo personalmente el que le esté enseñando, sino sea el Espíritu Santo de Dios que nos enseña, así como lo dice la Escritura, que Él es el que nos enseña, que no hay necesidad de que nadie nos enseñe, porque si tenemos el Espíritu Santo, Él nos guía a toda verdad y Él nos enseña. Oremos. Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, en este día una vez más. Gracias por la lluvia, gracias por este día, gracias por cada persona que está aquí presente, los que nos ven a través del internet también y los que van a ver esta grabación después, Señor. Gracias te damos, Señor. Ahora te pedimos, Señor, humildemente, Dios mío, porque nada sabemos, Señor, menos podríamos nosotros hablar de misterios y de un Dios tan inconmensurable al cual no tenemos la capacidad intelectual de comprender, Señor. Pero Dios mío, te ha placido, Señor, revelarte a cada uno de nosotros. Y te pedimos ahora, Señor, que sea tu Espíritu Santo presente en este lugar y en cada corazón de los que han nacido de nuevo, Señor. Que sea que nos revele, Señor, tu palabra. Gracias te damos por lo que vas a hacer, Señor, en este día, porque tu palabra nunca retorna a ti vacía, sino como la lluvia riega, Señor, y hace la obra para lo cual es enviada antes de regresar a las nubes de vuelta. Asimismo es tu palabra, Señor, que no retorna a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Voy a poner el púlpito un poquito más acá. Ya tú sabes.
Gloria a Dios. Dios es perfecto en todo. ¿Lo puede decir conmigo? Dios es perfecto en todo. Pastor, pero lo he estado pasando tan mal. Hay lío, hay problemas en mi casa, en mi economía, en la gente que hablan de mí, que sí, que no, que ta. Pero Dios es perfecto. Dios no se equivoca. Dios permite ciertas cosas que nos suceden, pero todo obra para bien a los que aman a Dios. Pero Dios es perfecto también en lo que leíamos recién, en unidad. Cada persona de la Trinidad se complementa tan perfectamente y cada persona de la Trinidad expresa su carácter. Y aquí lo vemos claramente. El amor del Padre. De tal manera amó Dios al mundo. El amor del Padre se manifiesta. Es por su amor que envió a Jesucristo. Amén. Y luego dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia fue dada justamente a través de nuestro Señor Jesucristo. La gracia, o sea, el favor inmerecido, lo que no merecíamos por cuanto estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos muertos en delitos y pecados. Sin embargo, a Dios le plugo bendecirnos, darnos su gracia. Y la gracia fue la salvación que está disponible para todo el mundo. Fíjate que lo que logró el Señor en la cruz del Calvario, la gracia fue suficiente y es suficiente y sigue siendo suficiente para salvar a toda la humanidad. Pastor, ¿y por qué no todos son salvos? Porque lo dice claramente, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ahí está la diferencia, no es de Dios ya. Dios hace lo imposible y nosotros hacemos lo posible, creer en Él, arrepentirnos y creer en Él. No se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito el Señor. Y por supuesto, el Espíritu Santo nos hace seres espirituales. La comunión del Espíritu Santo. Tú sabes que tú y yo no podríamos tener comunión con Dios si Dios no nos hubiera hecho nacer de nuevo. No podríamos. Y menos tendríamos, nosotros que hablamos en este momento español, no tendríamos cómo comunicarnos con Dios, un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, un Dios tan soberano y tan grande. No tendríamos la oportunidad nosotros de poder relacionarnos con Él. Por eso dice, la comunión la otorga esa parte de Dios que es el Espíritu Santo, esa persona que es el Espíritu Santo, que nos permite, y lo vamos a ver ahora, cómo nos permite o cómo nos permitió y nos sigue permitiendo poder relacionarnos, nosotros pecadores, que aún somos pecadores. A los que no dijeron amén, ya tú sabes, al final oramos. Porque todos pecamos, todos pecamos. Pero lo bueno, lo lindo, lo grande de esto, que el Espíritu Santo nos mantiene relacionados con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, con el amor del Padre, y por Él estamos en pie a pesar de todas las cosas que nos pasan. Amén. Entonces, hermanos, así como Dios es perfecto en unidad, fíjate, mira lo que dice la Escritura, que nadie va al Padre si no es por Jesucristo, su Hijo. Nadie puede ir, nadie. Las religiones inventan, tratan, se desesperan, hacen mil cosas tratando de religarse con Dios. Por eso se llama religión. Tratar de religarse, de volver a Dios, destituidos de Dios. Sin embargo, Cristo vino, Dios envió a Jesucristo, Cristo vino y Él nos reconcilia con el Padre. Bendito el nombre del Señor. Entonces, nadie va al Padre si no es por el Hijo. Y nadie siquiera puede llamar a Jesús Señor o venir al Señor Jesucristo si no les es dado por el Espíritu Santo. Fíjate cuán importante es la labor
invisible, podríamos decir, o que pasa como desapercibida, pero es una labor tan importante del Espíritu Santo. Jesucristo dijo una frase, y lo vamos a ver ahora en Juan capítulo 16, verso 5, una frase que le dijo claramente: os conviene que yo me vaya. ¿Cómo les va a convenir si estaban enamorados del Señor? Imagínate, lo seguían a todas partes, habían dejado su familia, habían dejado sus empresas, su trabajo, todo por el Señor. Y ahora el Señor les decía: me tengo que ir. Tristeza ha llenado vuestro corazón, pero me conviene, les conviene que yo me vaya. Vamos a ver lo que dice. Pero ahora, dice Juan 16:5, pero ahora voy al que me envió. Ay, qué lindo. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo digo la verdad. ¿Por qué el Señor enfatizó decir la verdad si Él siempre decía la verdad? Es que quiere decir con esto: les voy a dar un dato, una revelación. Atiendan. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Qué tremendo. Pero aquí cualquiera podría pensar es como un cambio, o sea, sale uno entre el otro, porque son iguales. El Espíritu Santo, cuando el Señor dice otro Consolador, es alguien de la misma clase de Él, no cualquiera. Entonces, bueno, sale uno y entra el otro. Como podríamos, mal comparado, tú sabes, con el fútbol o cosas así. O sea, ¿qué diferencia hay que salga uno y entre el otro? Pero hermanos, lo tremendo de todo esto, vamos a tocar dos razones bien importantes, bien importantes. Primero que todo, Jesús cuando vino a la tierra, Él se despojó, lo dice en Filipenses. Se despojó a sí mismo, o sea, dejó todos sus atributos para tomar forma de hombre, y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo y fue a la muerte y muerte de cruz. Entonces, se había despojado de su gloria. Entonces, si se hubiera quedado Jesús, hubiera sido como un líder religioso más. De hecho, como hombre, como Él se humanó, se hizo hombre y era 100% hombre y siendo 100% Dios también, pero Él no podía estar en dos lugares a la misma vez. Preguntó dónde pusieron a Lázaro, no para hacerse el chistoso, no, Él no sabía dónde pusieron a Lázaro. Habían varias tumbas a lo mejor. Cuando iba camino a la casa de Jairo y una mujer que tenía una condición de salud tremenda y había gastado todo su dinero en médicos y todo el mundo le apretaba porque venía la multitud alrededor de él, y ella dijo: si yo solamente tocara el borde del manto del Señor, seré sana. Y justamente ella tocó el manto del Señor y al instante fue sana. Pero el Señor preguntó: ¿quién me tocó? Y los discípulos, ¿qué le dijeron? Señor, pues si todo el mundo te está apretando, ¿cómo tú preguntas quién te tocó? O sea, Él no es que no, tú sabes, estaba haciéndose quien me tocó. No. Dice, es que virtud salió de mí, poder salió de mí. O sea, alguien me tocó de una manera diferente. Y qué importante eso, hermano, desviándome un poquito. Todos venimos a la iglesia, pero el Señor dice que anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No para la foto, sino para Él. Y venir a Él. Y que no hay nada más importante
que tengamos nosotros, los cristianos, el domingo en la mañana, que venir a reunirnos con el resto de pecadores igual que yo, a exaltar el nombre del Señor y adorarlo en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Entonces, solo podía estar en un solo lugar, no podía estar en cada creyente. Él se limitó, él genuinamente preguntaba porque no sabía, aunque manifestaba el espíritu que había dentro de él, hacía los milagros tremendos, el Espíritu Santo, porque él estaba actuando tal como un hombre, porque un hombre es el que dejó, ¿cómo se dice eso para barrer? La escoba, decimos en buen chileno. Un hombre, Adán, fue el que causó todo el caos en la humanidad al punto de que todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces tenía que venir un segundo Adán, pero perfecto y también sin pecado, y tenía que pagar y tomar toda la ira de Dios cargada sobre él para pagar por el pecado de todos nosotros, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Entonces él se iba, hermanos, y hay otra escritura en Juan 14, 16, porque él dijo, yo enviaré al Espíritu Santo. Y lo vamos a leer ahora mismo, Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro de la misma clase mía. Y decía y explicaba Daniel el miércoles lo que significa la palabra paracletos, que es consolador, que es lo que usa ahí. Pero sí, consuela, pero él no es solamente para que nos haga nanay, nanay. Es algo mucho más, la función del Espíritu Santo. Es intercesor, porque él gime por nosotros con sonidos indecibles delante del Padre. Por nosotros, imagínate, porque no sabemos cómo orar, pero el Señor lo hace, el Espíritu Santo. La traducción literal, y en inglés lo dice claramente, es el confortador, o sea, el que nos mantiene, nos da el poder para poder vivir una vida que al hombre natural es imposible vivirla, porque somos rebeldes de nacimiento. Pero el Espíritu Santo es el que nos da todo eso. Entonces dice, y es nuestro representante también, porque nosotros no subimos al cielo, pero sí el Espíritu Santo va por nosotros. Entonces él hace esa comunión, ese nexo con el Dios Todopoderoso. Ok, dice, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibirlo, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí hay una diferencia grande que hace una preposición. La preposición con, la preposición en. Es muy diferente estar con alguien o estar, tú sabes, claro, con alguien o estar en alguien. Es muy diferente. Yo estoy contigo, hermano. Sí, pero tú no estás, tú sabes, tan apegado a mí, porque aquí dice el Espíritu Santo estará en vosotros, dentro. Hará morada en nosotros. Entonces, el ministerio de Cristo, hablando de la conveniencia, ¿por qué Él decía me voy, pero les conviene a ustedes? El ministerio de Cristo fue como el Hijo del Hombre, para que viéramos que era el segundo Adán, ¿cierto? Despojado, como dijimos, de sus atributos. Pero ahora el Espíritu Santo, fíjate bien, el Espíritu Santo nos está revelando lo que hizo el Señor en la tierra, porque eso está en los evangelios, ¿cierto? Y muchas cosas más hizo, como dice la Escritura,
Juan, que hizo muchísimas cosas más que no están registradas, pero dijo el Señor, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, el Señor no hizo todo lo que tenía que hacer en sentido porque no lo podíamos recibir. Fíjate bien, no estábamos capacitados para recibir. Y aquí vemos como que el Espíritu Santo ahora venía a revelar a Cristo tal como Él es, que una vez fue un vislumbre en la transfiguración cuando estaba, se transfiguró y quedó como, tú sabes, con su cuerpo glorificado, o sea, con la gloria se manifestó, estaba Moisés y Elías y los discípulos estaban, imagínate que, no sé, quería Pedro, oye, hagamos 3 enramadas aquí y nos quedamos aquí porque esto está bueno. Y ahí se desapareció la visión de ellos. O sea, fue un vislumbre, como el vislumbre que vio el apóstol Pablo en camino a Damasco cuando era un persecutor de los cristianos, era un asesino porque los llevaba para que los mataran. Sin embargo, el Señor se le aparece y esa gloria que él vio, esa luz que resplandeció al punto de que quedó ciego literalmente, fue un chispito solamente. Entonces el Espíritu Santo es el que nos revela a Cristo realmente como Él es. Por eso nadie puede conocer a Cristo si no le es dado por el Espíritu Santo. De hecho, nosotros conocemos lo que vemos en la Escritura, pero el Espíritu Santo va mucho más allá. Es como parafraseando decir, ok, imagínate que Jesús nos dice, ok, yo les he enseñado cómo es el camino al Padre, que soy yo, etcétera, pero el Espíritu Santo los hará recorrer el camino, los hará llegar allá arriba porque yo me voy. Yo soy el camino, dijo Jesús, pero se fue. ¿Y a dónde está el camino? Si se fue. Sí, pero el Espíritu Santo cumple esa función ahora de llevarnos por el camino y de dirigirnos a toda verdad para que no nos equivoquemos porque tenemos la tendencia lógica de equivocarnos y de juzgar mal en el sentido de decidir mal. ¿A cuánto le ha pasado que han tomado decisiones que se han estrellado contra el muro a veces con decisiones que hemos tomado? A ustedes no, ¿no? A mí sí. Decisiones comerciales, de amistades, de muchas cosas, Decisiones malas también, de pecado. Y que hemos después, tenido que volver humillados a la presencia del Señor, clamando por misericordia. Amén. Y Jesús dijo estas palabras en Juan 16:12. Dijo, aún tengo muchas cosas que deciros. Fíjate bien, tengo muchas cosas que deciros. Pero ahora no lo podéis sobrellevar. No van a entender. Todavía ustedes no van a entender. Necesitan alguien allá adentro que les revele los misterios y las cosas grandes que tengo que decirles. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Te das cuenta de eso, hermano? ¿Te das cuenta que Jesús mismo dijo, tengo tantas cosas que decirle? Señor, yo creo que, ¿se lo digo ahora o no, Señor? Padre, no, ok, Señor, está bien, no se lo dijo. Porque eran cosas que le hubieran volado la cabeza a los discípulos, no hubieran entendido. Se hubieran, desinformado o hubieran tomado caminos diferentes. Pero él le dice, pero ahora no las podéis sobrellevar. Son demasiado. Tiene que ser alguien que te las revele dentro de ti. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a la verdad. No dice a una verdad, no, a la verdad. Él
a esta verdad que Él no les podía decir en este momento. Entonces el Espíritu Santo, hermano, nos revela al Cristo que Él mismo no pudo manifestarse porque estaba sujeto por ese cuerpo de hombre. Él no se podía mandar, tú sabes, y mostrar su gloria porque su labor era ser el segundo Adán, el que iba a representar a toda la humanidad. Como el primero representó a toda la humanidad y por él todos quedamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Y el pecado entró al mundo a través de él. Entonces ahora por Cristo Jesús el pecado salía de todo aquel que quiere creer en él. No se pierde. Amén. Entonces antes de la cruz, de la resurrección, de la ascensión del Señor, la doctrina no estaba totalmente revelada. Jesús lo dijo, hay muchas cosas que tengo que decirle, pero ustedes no la pueden sobrellevar. O sea, antes de que Él se fuera, no estaba todo revelado. Por eso vemos el cambio tan radical de personas como los apóstoles, personas que no tenían idea, iban como las ovejitas detrás del Señor, no tenían idea e incluso hablaban tonteras a veces y el Señor tenía que pararlo, tú sabes, aguantarlo porque no sabían. Señor, eso se están burlando de nosotros. ¿Quieres que pidamos que caiga fuego del cielo sobre ellos, Señor? Imagínate. O sea, a ese nivel estamos hablando de una persona que no tiene esta conexión con Dios. Entonces, antes de todo esto, la doctrina no estaba completamente revelada, pero el Espíritu Santo vino para enseñarnos lo que necesitamos conocer día a día y para recordarnos quiénes somos realmente, porque cuando tenemos problemas, cierto que nos achicamos y que nos sentimos desvalidos, desprotegidos, malentendidos, y que decimos, Señor, ven ya porque no aguanto más. Nos sentimos así porque las circunstancias lo hacen, pero el Espíritu que mora en nosotros, el que nos conforta, el comforter, el confortador, el que nos mantiene, el que nos sigue y nos sigue guardando hasta la venida de nuestro Señor. Entonces, hermano, Jesús nos dio el Evangelio, fíjate bien, Jesús nos dio el Evangelio. Pero el Espíritu Santo traería la revelación del Evangelio. ¿Te das cuenta? Y eso está en ti. Hay que cultivarlo. Hay que empezar a caminar, a saber que Él está con nosotros. Y que no a especular en nuestra mente, sino preguntarle al Señor en oración cuando tengas dudas. Él os enseñará todas las cosas, dice el Señor. Ahora el ejemplo de todo esto es fíjate, las epístolas no existían cuando el Señor estaba. Y ahí está la revelación del Evangelio. Fue el Espíritu Santo el que les reveló a todos esos que yo decía que querían que cayera fuego del cielo. El otro le cortó la oreja al otro, sacó la espada. Ese tipo de discípulos ahora, con el Espíritu Santo dentro de ellos, revelándole, es lo que nosotros tenemos ahora en las epístolas. Todo eso, ese conocimiento, no es que Pablo lo trajo, que lo estudió, no, sí, eso fue revelado. Amén. Ahora, la segunda cosa que vemos que era conveniente que el Señor se fuera es lo que concierne al cambio radical que ha operado en la vida de un cristiano. Esto se llama la regeneración. Si el Señor no se hubiera ido, o sea, si Él se hubiera quedado, no podríamos ser regenerados, cambiados, transformados. Y vamos a verlo en la Escritura. En Romanos 3:23 lo conocemos de memoria, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el estado del hombre natural, que no puede acceder a la presencia de Dios con la naturaleza
caída que tiene. Ahora, en Juan 3, capítulo 3, versículo 5, vamos a ver lo que dice. Recuerda ese evento cuando vino de noche un líder religioso llamado Nicodemo y le habla al Señor y el Señor le contesta y le dice, para no hacer todo desde el verso 1 en adelante, pero aquí vamos a ver el verso 5. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Wow. Y ahí la especulación de las religiones y las doctrinas y todo. Pero es básico y lo podemos, mira, como lo podemos nosotros ilustrar, la obra que hizo el Espíritu Santo en el que genuinamente ha creído en el Señor Jesucristo, se ha arrepentido y ha notado que algo ha pasado en su vida, porque ya no piensa igual, porque ya no le da lo mismo pecar y seguir pecando, porque hay una interrupción, alguien mi conciencia, tu conciencia está totalmente cauterizada por el pecado. No es tu conciencia, es el Espíritu Santo. Es que te dice, hijo, no, eso no, levántate. Y vienes a Cristo y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Entonces, el ejemplo que podemos ver, vamos a ver a Génesis, capítulo 2, versículo 7. Cuando Dios forma al hombre, y lo vamos a leer ahora en 2:7, Génesis. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Por eso, cuando nosotros partimos de esta tierra, tú sabes, mejor dicho, nos morimos, vamos al polvo y nos vamos a convertir en eso. Nos vamos a convertir en eso, literalmente, porque todos los componentes de nuestro cuerpo son sacados de la tierra, no vienen de Marte ni de ninguna parte, no, son todos los componentes, todos los componentes, todos. Así, y de hecho te digo, la mayor parte de la contextura nuestra es agua, imagínate tú. Entonces vamos a ver que dice, entonces Jehová Dios formó al hombre, lo formó del polvo de la tierra. Hasta ahí un muñequito de barro. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ya no era un muñequito, sino, wow, la creación de Dios, el aliento de vida de Dios permitió que sea ahora un ser viviente, que ese es el aliento de vida que regresa a Dios cuando todos partimos de la tierra. Esa expiración, que el hombre no puede decir, pues, si pesaba lo mismo vivo y ahora pesa lo mismo, pero ¿qué pasó? Algo salió de él. Bueno, el aliento de vida. Ok. Entonces, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esa figura de barro no tenía vida. ¿Ok? Estamos viendo el ejemplo de lo que sucedió en la regeneración. El cambio de los apóstoles que eran, tú sabes, personas ignorantes, etcétera, a ser hombres de Dios, personas que escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, las epístolas y todo eso. Entonces, esa figura de barro no tenía vida. Ahora, aunque estaba rodeado de vida, ¿ok? Porque había ya parte de la creación estaba hecha. Entonces había vida alrededor de él. Habían animales, había vida. Pero este muñequito que tenía todas las características, como lo hizo Dios, puso todo lo que tenía que tener, los órganos, todo eso. ¿Cómo lo hizo? No me pregunte a mí, hermano. Usted podría meter, yo lo digo esto en beneficio de las personas que dicen, pero es que
explíqueme. Ok, te voy a explicar algo. Un niñito estaba una vez en la playa con un balde haciendo un hoyito en la arena, iba a buscar agüita del mar y le echaba en el hoyito. Y alguien le preguntó, hijo, perdona, ¿qué estás haciendo? Y le dijo, quiero toda esa agua que está ahí, meterla aquí. Y yo creo que es el mejor ejemplo para ver los misterios de Dios. No caben aquí, hermano. Por muy inteligente que tú seas, esto no. Esto no es razonable. Esto es creíble. Que son dos cosas diferentes. La razón y la fe. Nosotros no andamos por razón ni por explicaciones, sino por fe. Y el justo por la fe vivirá. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Seguimos. Entonces estaba inerte, aunque había vida alrededor de él, estaba inerte totalmente por todos lados. Pero carecía de vida. Tenía oreja y no oía. Tenía boca, no hablaba, etcétera, etcétera, etcétera. Como los ídolos que andan cargando a la gente por ahí. Tienen pies y no pueden caminar, hay que cargarlo. Así estaba este muñequito. Entonces, rodeado de vida hasta que Dios sopló aliento de vida. Y entonces, recién, ese que tenía todas las características, es como poner un muerto. Ahí tiene todo, tiene corazón, tiene todo, pero no funciona. Porque no tiene vida. Bueno, Dios puso ese aliento de vida sobre su nariz, entró la vida y fue este muñequito un alma viviente. Alma, ahora tenía alma. En ese momento pudo oír, ver, sentir, hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ese es el ejemplo que estamos dando. Así como fue con el cuerpo, también fue con el alma del hombre. Entonces el hombre natural, el hombre sin Dios, está rodeado de vida espiritual por todos lados. Hay vida, hay ángeles, hay demonios, hay la administración de Dios, el Espíritu Santo se mueve, etcétera. Pero el hombre natural no capta eso. Aunque tiene todos los ingredientes, pero no lo capta. Hay algo que falta. Así es el hombre natural. Tú le hablas del Señor a una persona y te dice, no, es que no entiendo. Claro, natural. Entonces, hasta que por la misericordia de Dios tú oras por esa persona, Señor, bendice a esta persona que le voy a hablar. Y entre paréntesis, un dato, porque tú no puedes hablar, tirar así nomás, sino que ora por la persona, si es posible, para que esa persona le sea dado por el Espíritu Santo. Abrir los ojos de su entendimiento para que pueda creer en lo que le estás hablando. Entonces, el hombre natural está rodeado, así como estaba ese muñequito, rodeado de vida por todos lados. Así está el alma de una persona que no ha nacido de nuevo, que no nace del Espíritu, no entra en el reino de Dios. Entonces, este alma natural de cualquier ser humano, como estabas tú, como estaba yo, antes de que viniera esa gracia de Dios, yo tenía todas las características para entender, etcétera. Había estado en contacto con personas cristianas, había estado incluso estudiando para ser sacerdote, o sea, esa era mi vocación que yo creía, servir a Dios. Y Dios me la concedió por su misericordia. Entonces, esta alma, esta persona, no tiene a Dios igual que el muñequito y pasa algo. El hombre está rodeado de todo, y hay una escritura en Hechos 17, 27 que dice, es cortita, dice, Dios no está lejos de nosotros. O sea, Dios está en todas partes, pero esa persona no percibe a Dios. Aunque tiene todas las antenas, todo para hacerlo, no tiene lo que le faltaba al muñequito, el aliento de vida, no lo tiene este hombre natural, que está destituido de la gloria de Dios, está separado, muerto en delitos y pecados. Muerto significa separado también, ¿cierto? Amén.
Ok. Entonces, pero vive este hombre natural, como estábamos nosotros antes de conocer al Señor, vive como si el mundo espiritual no existiera. Así estaba el muñequito, inerte, como que los pajaritos volando y todo, como si nada, si estaba muerto. O sea, no tenía vida. Entonces así vive el hombre natural, como si no existiera el mundo espiritual. Por eso lo niegan. Por eso dicen no existe, Dios no existe, aunque Dios está en todas partes. De hecho, Dios se ha manifestado al hombre, por lo cual no tiene excusa, se ha manifestado a través de la creación. Porque se pueden inventar cualquier teoría, pero la nada más nada es nada. O sea, la nada no puede producir algo. Siquiera algo. No puede producirlo. Entonces, de hecho, me compartí el pastor Rafael, que es un científico muy famoso de Estados Unidos. No sé, creo que se ve aquí que tiene aspecto oriental como japonés. Se ve a veces en algunos programas en español aquí, en Discovery, esos canales. Él estaba diciendo, he descubierto a Dios. O sea, él dijo, un científico, ateo, dijo, es que es imposible, quien sea que es, existe, porque es imposible que todo esto se haya hecho de la nada o de una explosión, y que de una explosión haya una perfección en rotación, en traslación, en todo, en la germinación, la fotosíntesis, todas las cosas tan perfectas, estudiables. Entonces, pero el hombre natural niega a Dios. ¿Por qué? Porque no ve nada. Y él piensa que viendo es que puede creer. Por eso le decían al Señor, Señor, haz milagros y te creemos. Muéstranos al Padre y te creemos. ¿No? Esto es por fe. Es por creerle al Todopoderoso Señor, que aunque no lo veas en este momento, pero si Él te ha aprobado por la creación, que Él es, que realmente Él es, y lo que dice la Biblia es la verdad de Dios. Pero bueno, el hombre espiritual, o sea, el hombre natural, como si no existiera, niegan a Dios, por lo dice la Biblia ahí en Romanos, por lo cual no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria, sino que se envanecieron en su razonamiento y le dieron gloria a las criaturas antes que al Creador, por lo cual Dios los entregó a pasiones deshonestas y deshonraron entre sí sus propios cuerpos, dice la Escritura. Y eso tú lo dices así muy fuerte para afuera, te crucifican, porque eso va contra la razón. Pero bueno, es otro tema. Entonces, hermano, el hombre natural ha vivido su entera vida ajeno a todo lo que pasa alrededor que es de Dios. Ha estado muerto, apartado, o sea, separado de Dios, muerto en delitos y pecados, destituido de la gloria de Dios. Pero por medio de la fe en Jesucristo, fíjate bien, por medio de la fe en Jesucristo y el arrepentimiento genuino, se produce algo milagroso, tremendo, como dar vida a un muñequito de barro y que se convierta en un ser viviente, un alma viviente, y no solamente eso, sino que tenga la capacidad de procrear. Si no, mírate, tú eres hijo de Adán, de alguna manera. Somos hijos todos de Adán y Eva, de procrear y todo eso, porque le faltaba algo, un ingrediente sobrenatural, que es la vida de Dios. Y asimismo, una persona muerta en delitos y pecados, sin ninguna posibilidad de percibir las cosas de Dios. Por eso buscan en el esoterismo, en cuestiones raras, tratando, y los demonios, por supuesto, están ahí esperando que les hablen para que ellos también se manifiesten y engañen. Y así hay muchos engañados que andan siguiendo a dioses extraños. Sin embargo, hermano, cuando alguien se arrepiente,
Cuando alguien recibe el mensaje de Dios, de que te ama, de que Cristo murió por ti, de que el Espíritu Santo está disponible para traerte a los pies de Cristo, para que te arrepientas, creas en Él y se produce un milagro de los milagros, hermano. Un milagro que nadie puede operar, sino solamente Dios. El mismo que sopló sobre la nariz de Adán y fue un alma viviente, ahora esta persona viene a ser un espíritu y tiene comunión con Dios y puede relacionarse con Dios y viene a ser de la misma talla o no sé cómo explicarlo, de Dios. De la misma, viene a tomar parte de la naturaleza de Dios e inyectada en esa persona. Lo vamos a ver en lo que dice la Escritura en 1 Corintios 6:17. Dice, pero el que se une al Señor, o sea, no es por voluntad mía que yo voy a ser regenerado aquí, ahora voy a percibir todo. No. Eso es el milagro que opera el Espíritu Santo. El que se une a Dios, al Señor, un espíritu es con Él. Imagínate, si antes estábamos destituidos de la gloria de Dios, candidatos directos al infierno, sin ninguna esperanza, sin nada. Solamente tratar de ahí de ser bueno, a ver si me funciona, pero por ser bueno nadie es salvo, porque todos hemos pecado y estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermano, el Espíritu Santo, glorioso, la tercera persona de la Trinidad. Fíjate la salvación cómo es tan tremenda, cómo funciona tan tremenda. Que Dios el Padre con su amor te rodea y el Espíritu Santo te muestra a Jesucristo. Tú crees en Jesucristo, que Él fue tu sustituto, tu vicario, el que tomó tu lugar en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. Y el Espíritu Santo te convence de pecado, de que eres pecador y que necesitas un Salvador. Y en ese momento sucede, hermano, lo que, mira, ni con todas las bombas atómicas pueden hacer ese poder tan grande de transformar una persona que está muerta espiritualmente y ahora conectarla directamente y hacerla un hijo, una hija de Dios y miembro de la familia de Dios. Bendito el Señor. Por eso, hermano, el Espíritu Santo te vivifica. Dice a Romanos 8:11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ese mismo espíritu que estaba en Jesús y que lo levantó de los muertos, vivificará, o sea, te dará vida como dio el aliento de vida que sopló Dios sobre la nariz de Adán, del muñequito aquel, y fue un alma viviente, y ahora vivificará tu cuerpo mortal que está destituido de la gloria de Dios y ahora te vivifica, te da vida. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, bendito el Señor. Y esa es la labor de Dios conjunto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dándonos ese aliento de vida y haciéndonos vivir para Dios, bendito el nombre del Señor. Entonces la obra completa. De hecho, el que ha tenido esta experiencia, que ha notado que ya no eres la misma persona, aunque tienes los mismos planes, tienes el mismo número de root, ¿cierto? De carnet, la célula la misma, te llama lo mismo, etcétera, pero algo pasó allá adentro. Yo recuerdo, yo no tenía idea de lo que había pasado, pero el día aquel en San Antonio, Dios hizo un milagro en mí y yo lo único que dice, ok, creo. Y no sé qué pasó, hermano, pero de repente, primeramente vi mi pecado, lo sentí, me sentí tan pecador, tan indigno de Dios, pero a la vez, no, el Señor no te redarguye de pecado para humillarte y condenarte, sino para que reconozca que solo no puedes llegar a Dios. Para que reconozcas que solamente a través de Jesucristo, creyendo en Él, arrepintiéndote, ya puedes tener vida eterna. Y en ese momento pasó un milagro, hermano.
Yo ya no era el mismo. De hecho, recuerdo, Rafael cuenta en el testimonio cuando, tú sabes, él estaba en Miami, yo había venido de Miami, vivía en una casa que yo me había comprado en San Antonio, junto a mi familia, era una casa bien grande, y me hablaba del Señor, el tío de mi esposa, etc. Y después que el Señor, por misericordia, tocó mi vida, me regeneró, me cambió, otra persona, los mismos gustos, todas las cosas, la misma carne de pecado estaba ahí, pero ahora había alguien dentro de mí que no estaba antes, que era el espíritu vivo mío, me dio vida a un espíritu muerto. La cosa es que Rafael cuenta, nos carteábamos porque en ese tiempo, a propósito, no había internet. No había internet. No existía el internet, eran cartas, letters, correos, pero correos de verdad. No email, sino correos de Chile Mail. Entonces, nos carteábamos y él estaba muy atribulado y todo. Y él decía, bueno, cuando llegue Tony otra vez va a volver la alegría y la pachanga y nos vamos para allá, nos vamos para acá y ya, olvídate de eso. Y cuando me va a buscar al aeropuerto con un auto del año precioso, un Monte Carlo, nuevito, 2 puertas, deportivo, tremendo auto. Pero me va a ver al aeropuerto y dice que lo primero que vio en mí, que ya no era ¿te han visto fotos mías tenía pelo en ese tiempo? Hermano, una cabellera, tú sabes, jovencito, chamaquito, tenía en ese momento 23 años. Y sí. No se rían, hermano. Ok. Entonces, él me vio y yo traía una Biblia bajo el brazo. Él esperaba que le trajera una botella de pisco, me decía. Y traía una Biblia, pelito corto, y en vez de echar un garabato así, hola, pues. No, Dios te bendiga, hermano. Se atribuló más. Se atribuló, dijo, no, este tipo se volvió loco, estaba peinándola. Claro, él pensaba así y lo invadió mucho miedo, terror, cuando yo llegué a su apartamento. Tenía terror de las cosas de Dios, la Biblia y todo. Claro, el diablo decía, no te metáis para allá, Porque cuando viene la luz, las tinieblas, tú sabes, tienden a revolotearse y a alterarse. Pero a lo que quiero decir con esto, hermano, no es ponerme yo en ejemplo, puede ser tú el ejemplo, de que algo sucede en la vida. Algo sucedió en la vida mía y es lo que dice la palabra que se llama regeneración o nuevo nacimiento. Nací de nuevo. No tuve que meterme en el vientre mamita otra vez. No, nací del Espíritu de Dios. Dios me dio vida. Y no vida eterna, sí, eso es para cuando me muera. No, vida ahora. Ahora tengo vida eterna, tengo la vida de Dios en mí. Por eso que yo pude hacer cosas que no podría de otra manera, cosas que no tienen razón, dejar un negocio, ¿sabes lo que tengo allá o lo que tenía? Tenía. Y bueno, tengo mi familia allá y todo, pero dejar cosas y todo no es razonable. Lo que es razonable, o sea, para el hombre es irracional para Dios y viceversa. Entonces, hermanos, Cristo Jesús le dijo, conviene que yo me vaya. Hermano, fue conveniente que el Señor se fuera. Y el Espíritu Santo está. El Espíritu Santo está aquí. Jesús mismo dijo, como ellos son uno solo, dijo, cuando 2 o más se reúnan en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. ¿Sabías tú que el Señor está ahora mismo aquí? Ahora mismo. Por eso nosotros le cantamos y la gente que viene por primera vez dice, ¿y a quién le canta esta gente? Y miran para todos lados porque no se ve nada. Pero es la gracia de Dios. Aunque queda un tema pendiente ahí dentro de eso. Algo tremendo. Porque ahora tenemos comunión con el Padre, con el Hijo, a través del Espíritu Santo. Fíjate, ¿cuándo? Si el hombre trata de llegar a Dios por sacrificio, caminar de aquí a Lo Vázquez, subir el Cerro San Cristóbal y cosas, tratando de que Dios
No, si está a la mano. Cristo, que por eso es tan importante lo que tú decías, Dani, del seminario de evangelismo. Inscríbase, hermano. Aprenda usted también a compartir. Pues yo le compartí el evangelio a mi hermano, y mi hermano, el pastor Rafael. ¿Tú entiendes? O sea, la gracia no eres tú, es lo que tú cargas. El demonio no te tiene temor a ti, hermano. Tiembla quién está dentro de ti, porque la Escritura dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Por lo tanto, hermano, ahora tienes poder de Dios dentro de ti, ahora tienes la gracia de Dios dentro de ti. Ahora tú puedes ser portador del Espíritu Santo y compartir no tu sabiduría, sino compartir la gracia de Dios que está en ti también. De gracia has recibido, de gracia tienes que dar también, bendito el Señor. Ahora, lo último, y con esto termino, sé que, bueno, ¿alguien tiene que hacer? No. Regálame 5 minutos extra, hermano, porque esto es muy importante. Porque esto hasta ahora, una buena información, gloria a Dios, qué lindo, amén. Pero tú sabes que el Señor dice que nosotros para permanecer en Él necesitamos obedecerle. Y en 1 Juan 3:24, mira lo que dice, a los que hemos nacido de nuevo. Dice, y el que guarda su palabra o sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en él. Eso es el que guarda, obedece, practica, medita, vive su palabra. Para eso tenemos la palabra del Señor, si no dejaríamos Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, y el resto de la Biblia lo tiraríamos porque ahí estamos salvos. No, pero ahora hay que caminar, hay que caminar. Pero la buena noticia que tengo que darte, hermano, lo que tú no puedes hacer, no podías hacer, lo que tú no podías dejar, lo que tú no podías vencer, el Espíritu Santo está dentro de ti y Él te da el poder para hacerlo si dependes de Él y no de tu fuerza personal. Y dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. En esto sabemos. Por el Espíritu que Él nos ha dado. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando tú despiertas en la mañana, oh, qué rico, soy hijo de Dios. Gracias, Señor. Porque el Espíritu Santo te lo testifica. Ahora, aquí van los 5 minutos que les pedí. Tú sabes que, creo que Dani, tú lo dijiste el miércoles. Hermano, siga las predicaciones porque están como entrelazadas. Tú dices, pero ¿y por qué yo no lo siento? Si un día yo lo sentí, un día cambió mi vida, un día yo era así y ahora soy asá, pero ¿por qué yo no lo siento ahora? ¿Por qué? Porque vivimos con el Espíritu Santo contristado. Porque el Espíritu es una persona y se contrista. Mira lo que dice la Escritura rápidamente. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Quiere decir que ya no podemos decir los chistecitos que decíamos antes. O sea, no podemos, es que no pueden salir agua mala y agua buena de una misma fuente. O sí o no, o frío o caliente, o blanco o negro. A fin de dar gracia a los oyentes. Para eso estamos, hermano, para que muchas vidas que van al infierno se conviertan a Cristo. No para ser las miembros de nuestra iglesia y que tengamos más gente, no, para que lo que Dios te dio también lo puedas compartir. Y mira lo que dice, si tú haces eso, de hablar corrompidamente y disipadamente como si no estuviera ignorando al Espíritu Santo, por último, que se aguante. En la iglesia yo hablo de eso, pero aquí no, porque yo soy libre. Y dice, si uno habla así, dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Yo le voy a agregar pelambre. ¿Sabe lo que es eso en chileno, cierto? Usted le explican a los venezolanos después, por favor. Pelambre no es pelar papas ni no. Es hablar mal de las personas. Eso corrompe, te corrompe a ti porque lo que sale de tu boca es lo que te corrompe. Eso es otro tema. Y también se puede apagar el Espíritu Santo. Se apaga, se apaga, se apaga. Tú ves personas que un día estuvieron gozo, paz, andaban felices, gloria a Dios, aleluya. Y andan apagados, hermano. Hermano, anda a la iglesia. Sí, cuando Dios quiera. Y como Dios quiere, no obedecen. O sea, se ve que se van apagando porque el Espíritu Santo está ahí y tenemos que obedecerlo, tenemos que oírlo, obedecerlo, caminar y seguir caminando. Y Él nos da gozo porque en su presencia hay plenitud de gozo, paz. Dicen, con esto termino, 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu Santo. Y lo dice con mayúscula, no apaguéis al Espíritu. O sea, hermano, tú sabes cómo tú lo puedes apagar. Con indiferencia, comportarte en la carne, o sea, volver a lo mismo de antes, hacer lo mismo de antes. Total, voy al cielo. No te equivoques, brother, no te equivoques, no te equivoques. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. La pregunta que yo hago, hermano, ¿cómo está ahora tu relación con el Espíritu Santo? No me diga nada a mí. Es para ti, para que lo medites, para que lo lleves a tu casa. ¿Vives con el Espíritu Santo activo en tu vida? ¿Que te guía realmente? ¿Que lo oyes claramente? ¿O ya la voz del Espíritu ya como que se apagó, brother? Pastor, ore por mí porque se apagó el Espíritu. No, arrepiéntete tú, busca de Dios para que nuevamente el Espíritu Santo otra vez te hable. Vives con un espíritu contristado dentro de ti, porque eso se refleja en tu vida. Ya no te sacia venir a la iglesia, tienes que meterte en otras cositas, aparte. Total, el Señor sabe, no. Entonces, hermano, Dios hizo la obra tremenda. Cristo se fue, envió a su Espíritu, nos regeneró instantáneamente. La santificación es otro tema y es para otro día. Pero nos regeneró, ya tú eres hijo de Dios. No tienes que esperar nada. Ahora, ¿cómo está tu relación con Él? Es la pregunta del millón hoy. Tienes todos estos días para orar al Señor, reconciliarte con Dios, arrepentirte de lo que hayas hecho, dejar, soltar, cortar, eliminar. You know what I'm talking about. Tú sabes lo que estoy hablando, ¿cierto? Eliminar, cortar, allá no, etcétera, para que dejar la vía libre, para que el Espíritu Santo siga, como empezó la buena obra, la siga perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿Lo recibieron? Démosle al Señor un aplauso.